Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Estamos en la semana número 3 de esta serie llamada Transiciones. Y la idea es de cómo nosotros podemos darle sentido a esos cambios que vienen a la vida. Los cambios son parte de nuestra vida, son parte natural de nuestra vida. Constantemente estamos cambiando, ya sea que nos estamos moviendo de un lado a otro, o situaciones que están viviendo o que estamos viviendo. Así que los cambios son parte de nuestra vida. Lo que llamamos como transición es la forma en que nosotros manejamos esos cambios. Y la forma como los manejemos va a ayudarnos ya sea a crecer o incluso en el peor de los casos, a veces nos alejamos de Dios. Porque a veces no podemos asimilar la situación que estamos viviendo o el cambio que tenemos que hacer, y en medio de esa transición hacemos decisiones quizás no muy sabias. Por ende, terminamos a veces mejor alejándonos de Dios o culpando a Dios a veces por las circunstancias. El día de hoy vamos a hablar acerca del área de este tema, qué hacer cuando vienen estos cambios inesperados. Ustedes saben que esto es parte también de la vida. Nosotros no conocemos el mañana, no sabemos qué viene mañana, pero de hecho a veces vienen situaciones o cambios en la vida, como por ejemplo esa llamada telefónica que quizás usted no esperaba, o quizás podrá ser esa llamada o esa noticia de que un ser querido suyo ha fallecido, o quizás llegas de trabajar y tu esposa o tu esposo te llama y te dice: ¿sabes qué? Quiero divorciarme. O quizás llegaste temprano al trabajo a tu trabajo en la mañana y de pronto te das cuenta que estás despedido. O quizás puede ser incluso esa noticia de ese laboratorio que estabas esperando, de esa biopsia, y que los médicos comienzan a usar esta frase que es devastadora, me imagino, en su esencia, como: oh, tienes cáncer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo manejamos nosotros estos momentos difíciles, estos terremotos, estas cosas que vienen, que se presentan en todo tipo y en toda forma en nuestra vida? Quizás puede ser un aborto, quizás puede ser quizás un embarazo no deseado, no planificado, pero de repente te das cuenta de que el futuro se mira diferente de como lo mirabas hace unos momentos. Esas son las cosas inesperadas y todos estamos expuestos a todo ese tipo de cambios inesperados que tienes que hacer. Y la idea que queremos es ayudarte, es darte algunas eh, herramientas prácticas de cómo nosotros, usted y yo, podemos manejar estos cambios tan drásticos e inesperados que vienen a nuestra vida. Por ejemplo, en las semanas pasadas hemos tomado estos principios porque, y lo hemos mencionado en las 2 semanas pasadas, y es que los cambios son inevitables. Los cambios inesperados son inevitables. Lo hemos mencionado varias veces porque es la realidad. Nosotros muchas veces no los vamos a poder evitar, los podrás quizás dilatar un poco, pero los cambios en la vida, esas situaciones que vienen, que nos impulsan a cambiar o nos obligan a hacer cambios, son inevitables. No los puedes evitar. Eso es parte del curso de la vida. No importa quién seas, ni en qué nivel espiritual estés, o social o económico, no importa. La verdad es que no podremos evitar esos cambios que vienen a la vida, y queremos ayudarte de cómo puedes manejar estos aspectos. El otro principio, lo que le llamamos verdades bíblicas, es que no todo cambio es bueno. Hay cambios que no son buenos para nuestra vida, pero que dijimos que Dios puede sacar de eso negativo, de eso malo. Dios puede sacar algo bueno, algo positivo para nuestra vida, para el beneficio de nuestra vida. Podría ser, por ejemplo, un divorcio, qué sé yo. No es algo bueno, no es un cambio bueno, pero en medio de eso quizás Dios puede ayudarte a crecer, a depender más, a confiar más, etcétera, etcétera. Son cosas que debemos entender, que no todos los cambios son buenos, algunos son malos.
El otro aspecto que tratamos de las verdades bíblicas es que los cambios normalmente van a ser una especie de prueba de nuestra fe. Usted y yo vamos a ser conocidos de lo que creemos en Dios por la forma en cómo respondemos a los cambios. La gente incluso que está a nuestro alrededor va a saber qué es lo que usted y yo creemos cuando estamos en medio de este proceso de esos cambios. Jesús nos advirtió en muchas ocasiones y en varias ocasiones a través de la Biblia. Jesús nos advirtió, y una de esas advertencias está en Juan 16, capítulo 16, versículo 33, donde dice: hijitos míos, todavía sigo un poco con ustedes. Dice: me buscarán, pero no lo dije por los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Así les digo a ustedes ahora. Jesús estaba advirtiendo de que vendría un cambio total en su relación y en su apego a los discípulos. Y Jesús le estaba diciendo literalmente: vendrán momentos difíciles, momentos de cambio. Nuestra comunión va a cambiar, nuestra relación aquí física va a cambiar, porque donde yo voy ustedes no van a poder ir conmigo. Podría referirse a la cruz, etcétera, etcétera. Y Jesús está diciendo: la vida va a presentarles momentos difíciles. Y por eso dice: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahora, esta parte es algo de lo que Jesús está hablando acerca a los discípulos, dándole una advertencia que vendrán cambios grandes y drásticos y que habrán dificultades en la vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros manejar un cambio inesperado? ¿Cómo podemos manejar nosotros un cambio inesperado, que no lo estás esperando, ni te das cuenta de que iba a venir? Por ejemplo, primero, confíe en Dios cuando se produce un cambio inesperado. Esto es importante, mantener esa confianza en Dios cuando vienen estos cambios inesperados. El Salmo 34, versículo 4 dice: yo busqué al Señor y Él me oyó y de todos mis temores me libró. Cuando nosotros enfrentamos un cambio inesperado, muchas veces hay un sentir de temor, hay un sentir de cuando te golpea estos cambios, hay incertidumbre, hay confusión, hay momentos todo de neblina en nuestra percepción de las cosas. Entonces, lo importante es que en medio de ese caos que produce un cambio inesperado, como dijimos, una llamada del médico, un diagnóstico no esperado, una noticia trágica, etc., debemos de mantener nuestra confianza en nuestro Dios. ¿En qué consiste la confianza? En que saber y darnos cuenta de que Él está en control de cada situación, aun por caótica que se vea. Él está en control. Entonces, cuando nosotros enfrentamos estos cambios inesperados, hay dos formas de cómo nosotros reaccionamos y dos formas de pensamiento que hay. Algunos llaman estas formas la forma del sistema número 1. El sistema número 1 es cuando lo que nosotros conocemos como el inconsciente. Nosotros, por lo general, tenemos cosas que están ya programadas en nuestro subconsciente. Por ejemplo, tengo que lavarme los dientes o la boca levantándome en la mañana, o tengo una ruta para irme para mi trabajo. Y eso ya la tenemos marcada en nuestro cerebro, y esa es una forma que nosotros usamos para darle tranquilidad a nuestra vida. Pero también está el otro aspecto del pensamiento que le llaman el pensamiento del sistema número 2, que este es el que requiere reflexión y requiere planificación. Así que cuando pasa algo inesperado, de pronto te vas a sentir que emocionalmente estás cansado, emocionalmente te sientes abrumado. Y es por eso, porque esta es la otra tendencia de pensamiento que hay cuando usted y yo enfrentamos cambios inesperados. Nos sacan de
de la ecuación, te sacó de lo normal que estás haciendo en la vida, y entonces es cuando comenzamos a divagar, y a veces hasta hay mucha incertidumbre cuando estamos pasando por un caso de un cambio inesperado. Entonces, en el libro de Isaías, el capítulo 41 dice, no temas porque yo estoy contigo. Ahora, esa frase por sí sola significa, da una seguridad, da una confianza de que en medio de cualquier circunstancia, de cualquier cambio, por inesperado que sea, el Señor dice, no tengas miedo. ¿Por qué dice eso? Porque lo que acabo de mencionar hace un momento, cuando usted y yo enfrentamos un cambio inesperado, por lo general viene este sentir de temor. Dice así que si te ha tocado enfrentar un cambio inesperado, no lo hagas solo, no trates de manejarlo solo. Busquemos la ayuda de nuestro Dios en medio de ese cambio inesperado que ha venido. El versículo dice, no tengan miedo, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con mi diestra de justicia. Él va a estar con nosotros. Son palabras bien claras y sencillas. Te va a sustentar, te va a ayudar, nos va a fortalecer. Él va a estar con nosotros. Esas son sus promesas, y Dios no es hombre para que mienta. Dios cumplirá esa promesa de estar con nosotros. Así que recuerde eso. Ese es el primer aspecto práctico que hemos hablado, es que nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en Dios cuando nosotros estamos pasando por un cambio inesperado. El segundo principio práctico que nos puede ayudar en estos cambios es, recuerda que Dios está trabajando por usted detrás bambalinas, detrás del escenario. A veces nosotros en nuestro escenario, nosotros podemos ver quizás lo difícil, lo complicado, lo caótico de todo el cambio que estamos pasando, pero detrás de todo eso, detrás de ese telón, detrás de ese escenario, Dios está activo, Dios está trabajando en nuestro favor, en nuestro favor. Ahora, por ejemplo, en Romanos 8:28 dice, versículo muy conocido, y ya lo hemos hablado esto algunas veces en esta serie, incluso dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que le aman. Esta no es una promesa universal. Este pasaje específicamente dice que todas las cosas, malas o buenas, ayudan para bien a aquellos a quienes aman al Señor. No es para todos, no es una promesa universal. Esto es para aquellos que aman al Señor. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito ya establecido con esa persona. Por otro lado, también, por ejemplo, ¿cómo sabemos nosotros que Dios no va a romper esa promesa? Porque es Dios. Ahora, Dios está trabajando detrás del escenario. Mi escenario es complicado, es incierto muchas veces. No sé ni qué pasos tomar, pero Dios está obrando atrás de eso. Un ejemplo de eso es la historia de José en el Antiguo Testamento. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo a Egipto y terminó en la cárcel en Egipto. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Dónde estaba Dios? Bueno, Dios estaba trabajando detrás de esa historia, y Dios lo sacó de la cárcel para ponerlo como el segundo hombre más poderoso de toda la nación de Egipto, para que en el futuro pudiese incluso, cuando pasaban la familia de José circunstancias difíciles de hambre, José podía estar en una posición de poder para cuidar, para proveer para toda su familia, los hijos de su padre Jacob. Entonces Dios estaba obrando atrás de todas las circunstancias, de ese escenario caótico. Dios estaba obrando. Otro ejemplo de cómo Dios obra atrás de nuestro escenario es la historia de Moisés. Moisés se había convertido en un asesino, fíjese bien, y había matado a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo,
Y esto le hizo que tuviera que huir al desierto de Madián, donde pasó 40 años, según la escritura, pastoreando ovejas allá, aprendiendo cosas. Y de allí Dios lo sacó para que viniese a pastorear el pueblo de Israel y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Dios estaba obrando en esos 40 años detrás de esa desesperación y de incertidumbre que Moisés estaba esperando. Por eso decimos, Dios siempre está trabajando detrás del escenario caótico que nosotros vivimos. El Señor dice en Salmos 118, 6 y 7, dice, el Señor está conmigo, no temeré, no me puede hacer nada el hombre. El Señor está conmigo, con los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Eso es lo que dice Salmo 118. Ahora, ¿usted cree este versículo? Sí, pero este versículo habla de esa parte. Dice, Dios está conmigo y no voy a tener miedo. Cuando nosotros vamos pasando esto, es muy difícil a veces ver las cosas claras en medio de estas circunstancias. Yo entiendo eso, porque yo he pasado por eso. Es difícil ver con claridad. Lo que sientes es dolor, lo que sientes es sufrimiento, lo que estás sintiendo es incertidumbre, ves el caos. Eso es lo que está difícil. Y es difícil ver y reconocer que Dios esté obrando en medio de eso. Y quizás se lleven años, quizás se lleven décadas de dolor y sufrimiento, pero detrás de ese escenario que tú estás viviendo, Dios está trabajando. Tercer aspecto, tercer principio de práctico para poder navegar a través de los cambios inesperados es busca el apoyo y la perspectiva de los demás. Suena medio humano esta parte, pero es tan esencial. Estamos hablando de buscar apoyo y la perspectiva de personas que son temerosas de Dios, que aman a Dios, que están en una relación especial con el Señor. De esas personas me estoy refiriendo, que nosotros debemos de buscar, escuchar lo que dicen, cuál es la perspectiva de ellos de lo que estás pasando, del cambio que está viniendo a la vida, qué es lo que ellos piensan, cómo lo ven, cómo ven el cambio. Y también es importante buscar ese apoyo. ¿Por qué? Porque a veces lo peor que nosotros podemos hacer es aferrarnos a nosotros mismos. Y yo creo que a veces lo hacemos basado en el orgullo. Yo lo puedo hacer y yo soy el que tiene el conocimiento y la capacidad y las fuerzas y el diseño, etc. A veces necesitamos ser humildes y reconocer que necesitamos ayuda de los demás. Por eso Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 10 y el versículo 12 hablan donde dice mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Por eso es importante que cuando uno está pasando por esos cambios tan complicados, esos cambios, es necesario buscar el apoyo y la perspectiva de aquellas personas santas que están a tu lado. El cuarto aspecto práctico. Entrégale los planes originales al Señor. Para poder vivir y estar dentro del plan de Dios, tienes que dejar ir tus propios planes. Y eso es lo que a veces luchamos. A veces eso es lo que más difícil se nos hace en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos diseñado, hemos creado y diseñado este plan personal, este plan mío. Pero escúcheme, si tú ejecutas un plan suyo, por lo general no va a salir bien las cosas. Por eso es importante entregarle los planes originales al Señor. Él sabe mejor que todos. Él sabe mejor a dónde te va a guiar. Él sabe guiarte a puerto seguro. Podemos luchar contra el cambio, pero podría estar perdiéndose lo que Dios quiere hacer todavía en tu vida. Si todavía, por ejemplo, estás tratando de aferrarte a los viejos planes de la vida, puedes perderte de lo que realmente Dios está
tratando de hacer con usted. Es muy probable que así sea, porque eso es lo más complicado. Dejar ir mis propios planes y adoptar y recibir los planes originales de Dios. Pero antes de que puedas, como dije, antes de que puedas comenzar a vivir los planes de Dios, tienes que renunciar a tus planes. Y eso es lo más difícil de hacer. Pero se puede. Proverbios dice, 19 dice, muchos planes hay en el corazón de los hombres, pero solo el propósito del Señor se va a cumplir. Sencillo. Hay otro pasaje interesante en Santiago, dice que hoy decimos los seres humanos, dice Santiago, hoy, mañana iremos aquí, así, haremos a esta ciudad, haremos negocio aquí, iremos a este lado. Y dice, pero lo que no te das cuenta es que la vida es como un vapor. Ahora, todos sabemos que eso es cierto. Y a veces hacemos planes de un lado para otro, me voy a mover aquí, voy a agarrar este trabajo, sin consultarlo al Señor, sin pedir la dirección del Señor. Eso no es muy sabio hacerlo, según Santiago. Debemos de poner primero al Señor. ¿Por qué no decir primero, si el Señor quiere, haré esto? Si el Señor quiere, si es su voluntad, yo voy a moverme. Si es su voluntad, yo quiero hacer esto. Si es su voluntad. Entonces, poner al Señor en primer lugar cuando estás en medio de ese plan original. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan mejor para nosotros. Sé que quieres que, por ejemplo, a veces nos aferramos, ¿no? Queremos que esa esposa o ese esposo regrese conmigo. ¿Qué tal si ese no es el plan de Dios? Que me aferro a esa novia o ese novio que me dejó. ¿Cómo sabes? Quizás ese no es el plan de Dios. Quizás esa carrera que dejaste de hacer, quizás no es el plan de Dios. ¿Y por qué aferrarse? Entonces es mejor darle ese lugar al Señor. Quinto y último principio práctico. Céntrate de nuevo en el plan de Dios para su futuro. Céntrese en el plan de Dios. Usted sabe que en la mente de nuestro Padre, Dios, estábamos cada uno de nosotros. Y Él quería establecer un principio y un futuro para nosotros. Y pensó en enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él tenía un plan para nosotros, para nuestro futuro. Para aquellos creyentes, ya ese futuro está resuelto. El problema del futuro ya está resuelto en el sentido de que su plan es que tú pases la eternidad con Él en el cielo. Ese es el plan principal de nuestro Dios, es que usted y yo pasemos esa eternidad con Él en el cielo. Por eso mandó a Cristo a morir en la cruz. Entonces, recuerde que cuando nosotros enfrentamos estos cambios inesperados, tu mundo se pone de patas arriba y a veces no sabemos hacer, hay mucha confusión, pero quiero que sepas que Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de sabiduría y de claridad y de amor. Y por eso ha establecido ese principio, ese plan para que tú y yo vivamos con Él para siempre. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo, creo que el capítulo 14 de Juan, no se perturben. No se preocupen, dice el Señor. Voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo soy la verdad y la vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que debemos centrar debemos centrar nosotros en el plan de Dios que tiene para nuestro futuro. Centrémonos en eso. Centrémonos en esa relación. Habrán terremotos, habrán dolor, habrán pérdida de personas, sueños que no se cumplieron, pero hay un plan. Hay un plan original de Dios para nuestra vida. Y ese plan era salvarnos para su honra y gloria. Y si tú no eres creyente,
Esa palabra es para usted. Usted no está dentro del plan de Dios. Usted no está dentro, no se ha cumplido el plan de Dios en su vida. Sigues estando en el plan de Dios. Quiero corregir eso. Si no eres creyente, sigues estando en el plan de Dios. Pero no puedes decir estoy centrado en el plan de Dios. Necesitas venir a Cristo. Necesitas reconocerlo como Señor y Salvador. Y entonces arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Entonces estarás y te podrás centrar ya en el plan que Dios ha tenido y tiene para nuestro futuro. El mañana será mejor. Lo que viene es mejor. De eso la Biblia dice, tenemos esta gran expectativa del que aparecerá en las nubes del cielo. Tenemos esta gran expectativa. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que pasemos toda nuestra eternidad con Él en el cielo. Ese es el plan original de Dios. Entonces, nosotros podemos tener muchas cosas, muchos planes, y estamos en constantes cambios, pero es importante centrarte de nuevo en el plan de Dios para tu vida. Eso es fundamental mientras navegamos en medio de los cambios. Hay tormentas, hay caos, hay dolor, hay sufrimientos, muchas cosas están cambiando. Me voy a centrar en el plan original que Dios tiene para mí. Y son planes de bienestar, son planes de bien, son planes de felicidad, son planes de vida eterna para ti. Eso es el mensaje que quería compartir con ustedes en este día. Que el Señor te bendiga y nos vemos aquí la próxima semana con el favor de Dios. Amén.